Bienvenidos. Estoy feliz que estén conmigo hoy de nuevo. Vamos a estar platicando sobre cuáles han sido mis metas en cuanto a fundar y pastorear una iglesia para los sordos. El Señor me permitió a mí y a mi esposa mudarnos a Brasil, Sudamérica, con 2 hijos y tuvimos unos más mientras vivimos allí. Y fundamos, entre las otras iglesias y otros ministerios en que estábamos involucrados, una iglesia específicamente, aunque no exclusivamente, para sordos. Y digo no exclusivamente porque tienen familiares que también necesitan ser alcanzados con el Evangelio de Cristo. Y tengo una sesión sobre este tema más adelante y voy a hablar mucho sobre este tema específicamente. Pero en esta sesión acerca de mis metas en cuanto al ministerio de sordos y una iglesia de sordos, voy a platicar sobre mis metas en relación a la capacitación de los sordos, mis metas capacitando a los sordos. ¿Cuáles son sus metas en el comienzo de un ministerio de sordos o de involucrándose en un ministerio de sordos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Es su meta simplemente aprender señas para que pueda sentarse y mover sus manos para que vengan los sordos? Espero que sea mucho más que esto. De hecho, ¿se ha impuesto metas a usted? Y si tiene metas, ¿cuáles son? Bueno, quiero contarle cuáles son mis 5 metas principales. Toda esta sesión se enfocará en esto, mis 5 metas en capacitar a los sordos. Ahora, la primera meta es mi meta última, de hecho, y será su meta última en todas las cosas que haga. Empecé con esta meta en mi introducción y fue esta, que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, mi meta última es la gloria de Dios. Mi meta última no son los sordos. A pesar de lo importante que sea alcanzarlos, enseñarlos, capacitarlos, esta no es mi meta última. Yo vivo para glorificar a Dios. Yo tengo que decir esto porque va a haber oposición en su ministerio. Los sordos van a llevar oposición. Los intérpretes oyentes de otros ministerios y del mundo secular van a venir y van a criticarle a usted y decirle que no puede hacerlo así y que está haciendo todo lo malo y puede desanimarse. Pero si está caminando con Jesucristo y escucha la voz del Espíritu Santo cuando le guía en su ministerio y tiene buena relación con su pastor y sabe cuáles son las metas del pastor para su iglesia, y si está haciendo todo para la gloria de Dios, entonces seguirá fiel por mucho tiempo a pesar de toda la oposición que podría venir. Entonces, 1 Corintios 6:20 es otro versículo que dice la misma cosa en otras palabras. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo añado, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, con su cara, con sus gestos, con su cuerpo, sus señas, sus manos, todo lo que tiene que Dios le equipó para alcanzar a los sordos, hágalo para su honra y gloria. Porque si se olvida de que está haciendo todo para Él, para la gloria de Él, va a estar distraído en otras cosas y va a perder su eficacia con los sordos. Y luego su enfoque estará en ellos y no en Él que los hizo y que le llamó para alcanzarlos. Este concepto es básico, yo sé, pero quiero que empiece con el enfoque correcto, la meta correcta. Haga todo para la gloria de Dios. Aprenda señas para la gloria de Dios, no para que pueda hablar en señas. Y le prometo que aprenderá señas aún mejor. Aprenderá cómo comunicarse. Aprenderá cómo entender a los sordos mejor porque le van a importar. Hágalo todo para la gloria de Dios, y no solo para usted mismo, por amor de sí mismo, o para ser popular entre amigos y familiares, o para que los hermanos en la iglesia le den una palmadita en la espalda por sentarse en una silla y hacer señas. Haga todo para la gloria de Dios. Mi segunda meta, y le voy a hablar de esto un rato, mi segunda meta es esto, el liderazgo masculino. Es mi meta. El liderazgo masculino es mi meta principal en cuanto a la iglesia. Ahora voy a explicar esto porque tengo unos puntos
7, de hecho, de por qué yo, como pastor, cuando fundé la Iglesia Bautista Bíblica para los Sordos y sus familiares oyentes, porque yo empecé con esta meta de alcanzar a los hombres sordos y capacitar al liderazgo masculino. Antes de fundar la iglesia, cuando llegué a Brasil para empezar la Iglesia Bautista para los Sordos, había estado orando por un buen rato. Y mi oración no era, Señor, ayúdame a empezar una iglesia para los sordos. Aunque sí, oré por esto, pero esta no era mi meta, mi oración principal. Mi oración era, Dios, dame 12 hombres sordos como base para esta iglesia. Empecé a orar para hombres desde el primer día. ¿Por qué? Porque quiero liderazgo. Y sabemos de lo que las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, dicen del liderazgo masculino. Y si usted no sabe, necesita estudiarlo. Ojalá un día yo tenga la oportunidad de hacer otra sesión que se enfoque solamente en este tema, estudiar las escrituras libro por libro y mostrar ese principio de las escrituras para quienes están luchando con esta idea. Pero para empezar, busque 2 de Timoteo 2:2. ¿Usted conoce ese versículo? La Biblia dice, lo que has oído de mí, Pablo, el apóstol Pablo, está hablando con su discípulo, su hijo en la fe, Timoteo, y está diciendo, Timoteo, lo que has aprendido de mí, oído de mí ante muchos testigos, no eras el único que escuchaste, otros lo escucharon también. Esto, las cosas que has escuchado de mí, encarga a hombres fieles. En otras palabras, Pablo dice, te enseñé a ti, Timoteo, ahora quiero que tú enseñes a hombres fieles. El énfasis aquí está en los hombres, porque Timoteo ya está pastoreando una iglesia que empezaron en la ciudad de Éfeso. Y él dice, Timoteo, alcanza hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, si usted es mujer, déjame desafiarle con esto. Usted puede enseñar a hombres fieles. No les va a predicar, pero en su escuela dominical o en su estudio bíblico o otro lugar, puede trabajar con un hombre que está perdido, guiarle a Salvador, a animarlo a ser bautizado y a hacerse miembro de la iglesia, discipularlo en cosas básicas, luego cosas avanzadas, y enseñarle hasta que él sea líder y pueda tomar su lugar como mujer en el ministerio. Puede hacer esto aún con los hombres oyentes en el ministerio, pero tenemos que encargar esta responsabilidad a los hombres. Ahora, ¿por qué me enfoqué en los hombres adultos y no me enfoqué en los muchachos? Yo me enfoqué en hombres adultos y explicaré esto más y más en este video. Pero, número 1, ¿por qué? Porque el liderazgo masculino es bíblico. El liderazgo masculino es bíblico. Dios hizo al hombre primero y le dio el mandato de no comer del árbol aún antes de haber creado a la mujer. Y no fue sino hasta después que creó a la mujer. Y podría seguir y seguir. Aun cuando la mujer comió del fruto del árbol, fíjese que no cayeron en el pecado en aquel momento. No tuvieron vergüenza. No se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cuándo pasó todo esto? Hasta que Adán mismo comió. Y podremos seguir, y no voy a tomar el tiempo ahora, pero podremos seguir hablando de hombres como Noé, y Abraham, y Isaac, y Jacob, y José, y Moisés, y Josué, y Samuel, y David, y Salomón, y hasta Cristo, y luego Pedro, Jacobo y Juan, y los 12 discípulos que escogió. Aunque había mujeres siguiendo a Jesucristo, había unas Marías, 3 por lo menos, había una Juana, había una Susana. Entonces, el liderazgo masculino es bíblico y me encantaría tomar más tiempo para desarrollar ese punto, pero déjame seguir al segundo punto. ¿Por qué me fijé yo la meta de alcanzar a los hombres sordos y capacitar a los hombres sordos? Número 2. El liderazgo masculino establece un ejemplo para otros hombres sordos para ser líderes. Cuando yo capacito a un hombre sordo, él se convierte en ejemplo para otros hombres sordos, quienes al verlo dicen, mire, si él es un líder en la iglesia,
Yo probablemente podría ser capacitado y desarrollado y podría aprender y ser un líder sordo yo mismo. Entonces, por tener un líder sordo como ejemplo, otros hombres sordos entienden la idea. Yo puedo servir a Dios también. Yo puedo ser diácono también. Ese fue el caso en mi iglesia. Yo puedo recoger la ofrenda también. Yo puedo estar involucrado en la oración de los cultos también. Yo puedo estar involucrado en otras actividades con los sordos como líder. Entonces, quiero que los líderes sordos sean ejemplos para otros líderes sordos. Número 3. El liderazgo masculino atrae a los hombres sordos con sus familias. Mire, cuando yo traigo un hombre sordo y yo trabajo con aquel hombre sordo, y créame, he invertido literalmente miles de horas solo con hombres sordos. He estado con ellos en sus hogares, he estado con ellos en lugares públicos alrededor de la ciudad de Sao Paulo y literalmente alrededor del mundo. He ido a fiestas con ellos, he ido a funerales con ellos, he ido a bodas con ellos, he ido a desayunar con ellos, a almorzar, a cenar con ellos. He invertido mucho tiempo alcanzando hombres sordos antes que aceptaron a Cristo y luego después que recibieron a Cristo. Un hombre, Claudio, es un nombre brasileño, Claudio. Yo trabajé con él durante 13 años antes que él aceptara a Jesucristo como su Salvador. Tenía una mente aguda y yo no renuncié. Seguía trabajando con él y orando por él y haciendo todo lo posible. De hecho, aunque cuando estaba yo en los Estados Unidos, le mandaba correos del Evangelio y él me respondía, contestando mis preguntas de la Biblia. Seguía trabajando con él y nunca renuncié. Nunca debe dejar de trabajar con estos hombres. Los hombres serán más difíciles. Déjeme decírselo otra vez. Cuando trabaja con los sordos más difíciles para alcanzar a Cristo serán los hombres. Y los hombres más difíciles de alcanzar serán los que ya son líderes en la comunidad de sordos. Pero si usted renuncia a ellos en unos días, semanas o meses, ¿a dónde va a encontrar sus líderes? Nunca renuncie. Ted Camp dice, no renuncie, no pare, no desista, nunca pare, porque tiene que buscar a los más difíciles, porque son los que van a producirlo más. Espero haber hecho el énfasis necesario. Usted necesita líderes. Entonces, si trabaja con hombres sordos, ellos van a traer a sus esposas, van a traer a sus hijos. Lo he visto personalmente. No sé cuántos niños oyentes guiamos a Cristo en Brasil por el hecho de haber trabajado con sus papás. Y créame, no tuve que trabajar mucho con las madres de los niños oyentes o las esposas de los hombres sordos, sean sordos u oyentes. No tuve que trabajar mucho con ellos. Pero sí tuve que trabajar duro con los hombres. Y porque trabajé con los hombres, teníamos parejas asistiendo a nuestra iglesia. Teníamos familias asistiendo a nuestra iglesia. Tuvimos una familia, de hecho, este hombre apenas podía leer, podía firmar su nombre y algunas otras palabras, pero ellos asistieron a nuestra iglesia y hasta hoy siguen asistiendo, de hecho, y ya han sido 21 años desde que fundamos la Iglesia Bautista Bíblica para Sordos en Sao Paulo, y ya tiene otro liderazgo hoy, sirviendo semana tras semana, mes tras mes. Acaban de celebrar su 22º aniversario. Yo estuve allí hace un año para su 21º aniversario. Y esa pareja hasta el día de hoy asisten y han estado asistiendo por años y años y años, viniendo desde lejos a 2 horas y media de caminar. Les toma 2 horas y media venir a la iglesia. ¿Por qué siguen asistiendo? Bueno, voy a estar hablando de lo que le anima a asistir por medio de estas sesiones en un rato, pero mi punto es, ellos empezaron a asistir a la iglesia, aún teniendo que tomarse 2 horas y media para llegar y otras 2 horas y media para regresar. Y el hombre trajo a su esposa y luego a sus 2 hijos. Son fieles cada semana y nosotros alcanzamos a los hijos con el Evangelio de Jesucristo. Y yo pude decir lo mismo con una sola
familia sorda, tras otra familia sorda, tras otra familia sorda. ¿Cómo alcanzarlo yo a las familias sordas? Alcancé a los hombres sordos. Yo tenía la meta de alcanzar a los hombres sordos. Yo invertí tiempo en esto. Ahora, ¿trabajé con las mujeres? Sí, tuve una viuda, perdón, no era viuda, había sido casada varias veces, divorciada varias veces. Tuvo 5 hijos con 4 hombres diferentes y yo trabajé mucho con ella. Me cuidé mucho, me siempre tenía otros hombres conmigo, pero mientras la alcanzaba a ella, estaba capacitando a los hombres. Entonces sí, alcancé a mujeres sordas que no tenían esposos y alcancé a unas que nunca habían sido casadas y unas que eran viudas de verdad, pero mi enfoque, mi atención era el liderazgo. Entonces yo perseguí como un zorro persigue un conejo. Yo perseguí hombres sordos. Yo quería familias sordas. Yo quería esposas, quería niños, quería oyentes, quería sordos. Pero para alcanzarlos a todos ellos, busqué a los hombres. Número 4. La cuarta razón de centrarme en los hombres adultos es esto. El liderazgo masculino hoy prepara líderes sordos del mañana. El liderazgo sordo hoy prepara líderes sordos del mañana, para crecimiento del mañana, para crecimiento del mañana aquí en mi iglesia. Entiende que yo quiero más líderes sordos en mi iglesia y cuando me enfoco en liderazgo sordo hoy, este se va a expandir. Voy a multiplicar líderes porque ellos no solamente van a ser ejemplos para otros hombres sordos, ellos van a perseguir a hombres sordos, así como yo los perseguí a ellos. Van a seguir mi ejemplo. Y cuando ellos persiguen a otros hombres sordos van a venir. ¿Y sabe qué? Ellos vienen con sus esposas e hijos también. Y establece un patrón para el liderazgo futuro en la iglesia cuando nos concentramos en el liderazgo sordo hoy. Cuando quise 12 hombres sordos, tuve que empezar con 1, 2, 3, 4. Uno de los primeros hombres sordos que tuvimos se llamaba Octaviano. Y Octaviano era un fuerte, estricto, 100% católico. Cuando él escuchó que yo iba a hacer un estudio bíblico por primera vez, perdió el control. Perdió el control pensando que yo quería hacer proselitismo con ellos. Entonces no hicimos un estudio bíblico aquel día. Pero porque yo había estado trabajando con otros hombres sordos, estos sordos pudieron sentarse con Octaviano, visitarle en su casa después de la barbacoa y explicarle, mire, cálmese, tranquilícese. ¿Quiere aprenderle la Biblia? Está bien, enseñe la Biblia. Escuche lo que él dice sobre la Biblia y luego decida si quiere hacer caso o no. Pero hasta que le escuche enseñar la Biblia, ¿cómo va a aprender la Biblia? Y Octaviano regresó a mí. Y regresó, y regresó. Y a los 3 meses, Octaviano, que tenía una familia y un buen trabajo de años, de su propio autolote, y esto era muy raro en los hombres en Brasil, especialmente en la comunidad de sordos, y era un líder, ya era un líder. Pero a los 3 meses aceptó al Señor y desde entonces ha sido un miembro de nuestra iglesia, hombre fiel. Entonces unos hombres sordos me ayudaron a alcanzar a Octaviano y luego Octaviano me ayudó a alcanzar a otros. Y alcanzamos a más y más y alcanzamos más. El liderazgo masculino de hoy prepara líderes sordos para el mañana y para el crecimiento del mañana de mi propia iglesia. Ahora, número 5 es esto. El liderazgo masculino prepara líderes sordos para los otros ministerios en otros lugares, para el mañana y en los años venideros. Mire, si yo no puedo preparar el liderazgo sordo aquí y ahora, el liderazgo masculino aquí y ahora en mi iglesia, ¿cómo vamos a alcanzar a los sordos de otras ciudades, otros departamentos, otros países, mañana y en los años postreros? ¿Entiende? Entonces que yo tengo que enfocarme en mi prioridad. Mi prioridad no es aquí y ahora, alcanzando a una persona sorda. Mi prioridad es la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y esto incluye el mundo. Y que mis discípulos y su fruto y mi fruto permanezca.
pero tenemos que reproducirnos, tenemos que multiplicarnos. Y si yo solamente trabajo para mantener mi ministerio de sordos, ¿sabe qué? No voy a ocupar líderes. Y si usted nunca ocupa líderes, no tiene líderes, nunca va a tener muchos desafíos. Y probablemente va a mantener el statu quo por largo tiempo. Y como ya le dije, si solamente tiene 3 sordos en su área y ha alcanzado los 3, gloria a Dios. Usted ha hecho un trabajo fantástico y siga fiel con esos 3. Pero luego tiene que llevar a esos 3 a otros lugares y ayudarles para que tengan una visión de cómo alcanzar otros sordos, sea en otra ciudad, en su propio departamento, o sea llevándoles en un viaje misionero a Puerto Rico, o a Jamaica, o Brasil, o Sudáfrica, o España. Usted tiene la responsabilidad de capacitar a estos sordos para tener una visión para el mundo y no solamente para los 3 que tiene en su área. Mire, yo quiero preparar líderes sordos para otras iglesias en otros lugares, sea en mi mismo departamento o en otra parte del mundo. ¿Pueden ser misioneros los sordos? ¿Usted piensa que un sordo puede ser un misionero? Bueno, dependiendo de cuánta experiencia tenga usted con el mundo sordero, usted tal vez sabe que sí, hay misioneros sordos alrededor del mundo. Hay hombres sordos, mujeres sordas alrededor del mundo y ya ha habido misioneros por más de 50, 60 años ya que han ido a otros países, fundado iglesias, fundado escuelas y fundado ministerios diferentes para sordos. Y son muy efectivos. Pero alguien tuvo que capacitarles primero y necesitamos tener la meta de la gran comisión de Cristo, de multiplicarnos aún a otros lugares, más allá de nuestro propio ministerio de hoy. La sexta razón, número 6. ¿Cuál es mi meta y por qué me enfoco en alcanzar a los hombres sordos? Número 6. El liderazgo masculino en los ministerios para sordos en la iglesia sienta un precedente y un ejemplo para el liderazgo masculino en las familias de los sordos. Por ejemplo, cuando alguien nuevo visita mi iglesia, cuando un hombre sordo visita mi iglesia, pero está perdido, no conoce a Cristo, pero cuando él entra a mi iglesia y ve un buen grupo de familias de sordos guiadas por hombres sordos, y cuando es la hora de la oración en la iglesia y él ve a varios hombres sordos parándose y orando, y cuando es la hora de la ofrenda y él mira 2 o 3 hombres sordos recibiendo la ofrenda, enseña clases, dirigiendo canciones, limpiando, después poniendo mesas, quitando mesas, en todas las cosas, todas las actividades que tenemos con los sordos en la iglesia de sordos cada semana, y él mire que los sordos están en el liderazgo, cuando las visitas entran y ven esto, pues me imagino que nunca han visto algo así. Y es como, wow, ¿los sordos aquí pueden servir a Dios? Tal vez no son salvos. Pueden ser adventistas del séptimo día o testigos de Jehová o católicos. Y cuando ellos entran a nuestra iglesia y miran a hombres que aman a Dios, que son diferentes, que se visten diferente, porque yo les he enseñado cómo ser diferente, ellos hacen una diferencia. Ellos aman a Dios y se ve este amor mientras están sirviendo y se mira cuando están cantando y se mira en las preguntas que hacen durante la enseñanza. Bueno, este sienta un precedente y un ejemplo para los otros hombres sordos que vienen a la iglesia, pero también siente un precedente cuando ven a los hombres sordos de la iglesia guiando a sus familias espiritualmente. Luego las visitas sordas se dan cuenta que, yo también debería estar guiando a mi familia espiritualmente. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago yo? Bueno, esto abre puerta para mí y para los hombres sordos para poder venir y enseñar también a otros, que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchos hombres sordos, se comunican muy poco en su juventud con sus mamás y aún menos con sus papás.
Entonces muchos hombres sordos no tienen un buen ejemplo de liderazgo espiritual en sus padres. Y aun los que tienen un buen ejemplo espiritual en sus papás, papás oyentes o sordos, pero digamos papás oyentes, hay falta de comunicación porque muchas veces los padres no aprenden señas. Y si los padres aprenden, usualmente la mamá aprende un poco y el papá aún menos. Y consecuentemente el hombre sordo crece, se casa y no tiene ni idea de cómo guiar a una familia porque nunca se comunicó con su papá. Entonces, ¿cómo aprende él cómo ser un esposo para su mujer, sea sordo oyente, y una papá para sus hijos, sean sordos oyentes? ¿Cómo aprende esto? Lo aprende de nosotros, lo aprende de mí, un hombre, mientras capacito a otros hombres y luego ellos son un ejemplo para otros. Y sienten un precedente por el hecho que sí, pueden ser líderes, pueden guiar a su familia en las cosas de Dios. El hecho de que los sordos no se comunican con sus papás durante su juventud es un factor muy negativo en todo el mundo de los sordos. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros, los cristianos que conocemos a Jesucristo, amamos a Jesucristo y le servimos a Él, nosotros tenemos que hacer la diferencia para estos hombres sordos. Porque si la sociedad sordera cambiará por los hombres, por sus líderes. Y yo quiero que se empiece en nuestra iglesia. Y yo quiero que se empiece en la iglesia suya también. Y si los hombres sordos siempre están guiados, y escuche bien, si están guiados durante toda su vida por sus mamás oyentes, quienes apenas se comunican con ellos, y luego vienen a la iglesia y el único liderazgo que existe en la iglesia local es, y perdón, pero no digo esto para ofender a nadie, pero si solo tienen una mujer como intérprete, entonces no tienen liderazgo masculino todavía. ¿Dónde van a aprender cómo ser líderes si no hay liderazgo masculino ni en las iglesias ni en los ministerios para sordos? Es esencial que si usted es un pastor, si usted es parte del liderazgo en su iglesia o si es un líder de cualquier manera en el ministerio de sordos, es esencial que tenga hombres en el liderazgo de su ministerio que puedan capacitar a hombres sordos para ser lo que deben ser para Dios en su propia familia, en su iglesia y en la sociedad. Tenemos que enfocarnos en alcanzar líderes que sean idóneos para enseñar también a otros, que enseñan también a otros. Tienen que ser hombres fieles para hacer esto y tenemos que enfocarnos en esto. No es algo que debemos hacer desordenadamente, que solamente hacemos de vez en cuando visite un hombre sordo. Y déjeme decir de esto, si no tiene hombres oyentes o sordos en su liderazgo de sordos, dudo mucho que el hombre sordo de edad promedio se vaya a quedar en su iglesia. Tal vez tendrían unos niños, aún unos hombres jóvenes por un rato, y si una pareja de sordos de 70 u 80 años crecieron en una iglesia de otro lugar y se mueven a su área y se conocen y usted les dice que tiene un intérprete en su iglesia, tal vez ellos vendrán. Pero cuando hablamos de sordos profesionales, hombres sordos que tienen esposas e hijos y un trabajo y un carro y una casa y viven vidas normales, aparte de ser sordos, no va a alcanzar a muchos de ellos si no tiene liderazgo masculino en su iglesia.
Número 7. La séptima razón por la cual yo me enfoco en los hombres adultos es esta. El liderazgo masculino hoy establece un precedente para futuras generaciones de liderazgo masculino. Yo quiero liderazgo masculino dentro de 20 años. Yo quiero liderazgo masculino dentro de 30 años, 40 años. Y si no lo hago ahora, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo será el futuro de la iglesia? ¿Cómo será el ministerio de sordos en su iglesia si usted no se enfoca en el liderazgo masculino? Ahora, tengo 5 metas primordiales. La primera ya se las mencioné y es que tenemos que hacer esto para la gloria de Dios. Número 2, mi segunda meta es el liderazgo masculino. Ahora, déjame continuar con mi tercera meta. Mi tercera meta es reproducción discipular, reproduciendo discípulos sordos. Y discípulos oyentes, de hecho. Y déjeme decirle otra vez que cuando hablo de alcanzar sordos para Cristo, incluyo a cualquier oyente que conocerá a este sordo, sea en la casa, la sociedad, el trabajo, la escuela, la universidad, en la calle, en la gasolinera, donde quiera, porque uno de mis últimos puntos habla de la responsabilidad que mis sordos tienen de alcanzar todo el mundo para Cristo. No solamente a unos sordos en su comunidad, y no solamente personas sordas. La responsabilidad de ellos incluye todo el mundo de oyentes también. Reproducción discipular. Primeramente, y tengo 2 puntos que van con esto, yo espero que los sordos se conviertan en discípulos de Cristo. Yo espero hacerlo. Es mi meta, es lo que vamos a hacer. Yo voy a discipularlos para que ellos puedan ser discípulos. Lo espero. Les aviso desde el principio. Parte de mi entrenamiento empezó antes de fundar la Iglesia Bautista Bíblica para los sordos y sus familiares oyentes en Sao Paulo, y tenía 3 hombres sordos que habían recibido a Cristo. Les llamé para una reunión a aquellos 3 hombres sordos y les pregunté, ¿qué nombre quieren poner a la iglesia? Vamos a fundar una iglesia para sordos. ¿Ya sabían esto? Y yo les pregunto, ¿cómo se llamará? Fíjese cómo yo los incluí desde el inicio en los primeros pasos de escoger un nombre para la iglesia. Porque yo quería que estuvieran involucrados en la toma de decisiones, porque yo esperaba que se convirtieran discípulos. Entonces tuve que empezar a discipularlos aún antes de tener una iglesia. Ahora bien, ellos no escogieron la ubicación. Yo como misionero la escogí con la ayuda de Dios, créame, porque empezamos en el centro de Sao Paulo, Brasil, y no es fácil cuando hablamos de esto. Pero Dios nos guió y yo quise que estuvieran involucrados en hacer decisiones desde el principio y les ayudé a tomar esas decisiones. Y les hice preguntas. Y dependiendo de sus respuestas, les hice más preguntas. Y les guié a las escrituras porque quise que pensaran por sí mismos para el beneficio de la iglesia desde el principio. Y aún no habíamos tenido ni un culto en la iglesia. Yo espero que los sordos se conviertan en discípulos de Cristo. Yo uso,
y eso es parte de hacer discípulos, yo uso la Biblia con los sordos, igual como la uso con los oyentes. Ahora, la gente va a decir, claro, hay que usar la Biblia. Debe usar este libro, ¿verdad? Sí, claro. Pero, ¿cuántas personas son intérpretes para los sordos? Y, sin embargo, casi nunca esperan que los sordos abran este libro. Déjeme decirle algo. Yo sé de qué hablo, porque viajo mucho. De hecho, aún viajo dentro de los Estados Unidos y Canadá y he visitado ministerio de sordos tras ministerio de sordos, tras ministerio de sordos, donde me he sentado en una escuela dominical y he dicho, abren sus Biblias a tal capítulo, y ninguno tenía una Biblia para abrir. Y esto es en los Estados Unidos, con sordos que han recibido a Cristo. Y aún ellos no traían Biblias a la iglesia. ¿Por qué? Porque el maestro se levanta y enseña y lee las escrituras para sí mismo, unos o dos versículos, y normalmente es todo. Y luego les explica con señas muy básicas. Y luego ellos van al culto y los sordos nunca necesitan abrir sus Biblias en el culto porque solamente se sientan y miran al intérprete. ¿Cómo van a aprender sus sordos cómo leer la Biblia, amarla, comprenderla, vivirla y aplicarla a sus vidas durante la semana si nunca la abren los domingos? Ahora bien, hay dificultades en una iglesia de oyentes donde hay un pastor oyente, un intérprete y personas sordas con Biblias sentadas en las bancas. Déjeme decirle que deben tener una Biblia y deben abrirla, aun si usted, como intérprete, solamente lee uno o dos versículos en señas con ellos de todo el pasaje que el pastor está leyendo. Yo quiero que mis sordos pongan sus ojos en este libro y vean lo que dice este versículo y que es esta palabra y esta palabra y esta palabra y este versículo y este versículo. Yo quiero que ellos la vean por sí mismos. No los quiero sentados suponiendo que el pastor está leyendo las escrituras y suponiendo que estoy traduciendo las escrituras. Y a propósito, ¿cómo saben ellos que estoy traduciéndolo correctamente si no están mirando a su Biblia? Entreno a mis sordos a mirarme mientras predico enseñas a ellos, porque número uno, ya les he permitido leer el pasaje. Ahora no puede hacer esto en el culto de oyentes, entiendo esto, pero sí puede hacerlo en la escuela dominical, sí puede hacerlo en estudios bíblicos, puede hacerlo los miércoles si tiene un estudio bíblico separado con los sordos. Pero yo les enseño a levantar sus Biblias mientras me miran a mí y yo lo leo en señas lentas. No súper lento, pero suficientemente lento para que me puedan seguir y que entiendan que así dice la Biblia. Ahora en nuestra iglesia de sordos, yo también siempre mostré la Biblia en una pantalla, siempre. Y todo el pasaje estaba en la pantalla. Y de hecho, siempre tenía una pantalla y a veces dos, si había suficiente vocabulario que necesitaban aprender. Y tenía mi propio diccionario que de todas las palabras de aquel pasaje que yo pensaba que algunos no entenderían bien su significado. Ahora, unos de mis sordos entendían esas palabras, pero otros no. Pero siempre me tomé el tiempo, porque tuve tiempo para esto. Y usted tiene tiempo en la escuela dominical y estudios bíblicos también y en tiempos informales con sus sordos
de tomarse el tiempo para enseñarles vocabulario. Voy a explicar esto más profundamente en otra sesión, pero yo uso la Biblia con los sordos como yo la uso para los oyentes y espero que aprendan a leerla y vivirla y aplicarla y amarla. También espero que ellos confíen y obedezcan. Espero que aprendan cómo confiar. Y espero que aprendan cómo obedecer. Y yo les enseño cómo hacerlo. Ahora, si usted mismo no puede confiar en Dios, ¿cómo va a capacitar a sus sordos a confiar en Dios? Si usted mismo no obedece la palabra de Dios, ¿cómo puede esperar que sus sordos obedezcan la palabra de Dios? Tiene que empezar con usted primeramente. Pero déjeme decirle esto, y es un punto muy importante. Yo no trato a los sordos como si fueran sordos. En serio, trato a los sordos como si fueran personas. Trato a los adultos sordos como si fueran adultos. Trato a los niños sordos como si fueran niños. No les doy pretextos. Bueno, entiendo que tengo que ser paciente y que el tiempo que toman unos oyentes para aprender las escrituras será un poco diferente del tiempo que tomen unos sordos. Pero yo conozco sordos que pueden aprender bien rápido. También conozco oyentes que toman mucho tiempo para aprender y comprender cosas. Siempre depende del nivel en que se encuentre una persona. No depende de su habilidad de oír o no. Porque conozco unos sordos que sobresalen por mucho unos oyentes con cuales he trabajado en mi vida. Espero que ellos confíen y obedezcan y les trato como personas con mucho respeto. No, lo que no hago es mimarlos como bebés, ni tampoco les invento pretextos. Cero excusas. Ellos se me acercan y me dicen, pues, recuerde que soy sordo. No funciona conmigo. Cero excusas. No acepto pretextos. No acepto pretextos de parte de los oyentes. Ni los espero, ni los acepto de mis hijos. ¿Por qué aceptaría pretextos de parte de personas de quienes quiero hacer discípulos? No, hay que usar estas situaciones para capacitarles más, capacitarles aún más. Yo espero que los sordos se conviertan en discípulos de Cristo. También espero que los sordos salgan y hagan más discípulos. Un día me senté en mi iglesia antes que comenzara el culto. Teníamos en la Iglesia Bautista Bíblica para los sordos y sus familiares oyentes una serie de cultos especiales cada año para una conferencia de profecía. Yo prediqué sobre la tribulación, el arrebatamiento, el reino milenial. Prediqué sobre los testigos y las 7 trompetas y los 7 sellos y las 7 copas. Prediqué sobre todos esos temas a mis sordos. Vinieron sordos de todas partes de la ciudad, aun los que vivían a 2 horas de la ciudad de Sao Paulo. Vinieron porque habían escuchado por boca de amigos que teníamos nuestra conferencia de profecía y siempre en noviembre. Y ellos querían aprender la palabra de Dios. Y yo no lo hice fácil para ellos. Pero ni modo, tuvimos entre 150 y 250 sordos para estos cultos. Y una noche vino una intérprete, una mujer
muy amable, que había estado trabajando con sordos por unos años y haciendo buen trabajo entre unos jóvenes sordos y tenía como 30 en su ministerio de sordos. Ella vino del otro lado de la ciudad, me imagino que le llevó como una hora de camino y vino como 45 minutos temprano. Y bueno, cuando entró, yo la conocía, entonces me acerqué y la di la bienvenida y me senté y comencé a platicar con ella. Y bien tranquilo me quedé en la silla 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. Y al fin me dijo, yo sé que está ocupado, sé que tiene muchas cosas de hacer, el servicio ya va a empezar en 15, 20 minutos y me imagino que tiene bastante que preparar y no quiero quitarle el tiempo. Y yo hice una pausa y le dije, no ando con prisa de ir a hacer nada, no me está quitando el tiempo. Y le digo, ¿por qué? Y tuve en mente la razón, pero le pregunté a ella, ¿por qué? Y me dice, pues usted es el pastor y me imagino que tiene mucho que hacer. De hecho, no, le digo yo. ¿Se ha fijado en lo que están haciendo los sordos? Y ella me dice esto. Me dice, sí, no lo puedo creer. No paran. Ellos hacen todo. Sí, le digo yo. Es porque yo los capacité para hacer todo. Y créame, no tuve que capacitarle mucho, porque muchos de ellos ya sabían qué hacer. Eran muy hábiles y efectivos en hacer muchas cosas sin tener que enseñarles yo, por lo menos en cuanto a preparar el templo, hablando de todas las decoraciones y los postres. Tuvimos pasteles de tamaño de mesas y de 2 y 3 niveles y ellos mismos los hicieron y los decoraron al 100%. Ellos hicieron de todo, hicieron la bienvenida, todos sabían exactamente qué hacer. Y todo lo que tuve que hacer yo, como su pastor, fue sentarme y platicar. Y luego esta mujer me dice, en mi iglesia, yo tengo que hacer todo para mis sordos. Es un problema, le digo yo. Pero el problema es usted, porque usted tiene que capacitar a sus sordos para hacer todo. No haga nada para ellos. No invente excusas para ellos. No los trate como si fueran sordos. Tiene que tener expectativas para ellos, igual como si tuviera un ministerio de personas oyentes en su iglesia. Yo espero que los sordos salgan y reproduzcan. Ahora, si usted no está reproduciendo los discípulos, escuche bien, si usted mismo no está haciendo discípulos, a mí no me importa qué hábiles sean sus sordos, qué agudos, qué inteligentes, qué espirituales sean, sus sordos no van a salir y hacer discípulos porque usted no está haciendo discípulos. Usted tiene que estar haciendo discípulos. Y mientras está haciendo discípulos de oyentes, empiece a hacer discípulos de sordos y capacitándoles para hacer discípulos de otros sordos. Esta es nuestra meta, la multiplicación. Yo tengo altas expectativas para mis sordos. Yo no bajo mis expectativas por ninguna razón. Ahora entiendo, no soy tonto, entiendo que unos sordos pueden leer mejor que otros, pero
mantengo mis expectativas altas para cada uno, porque quiero que cada uno, no importa en qué nivel esté, quiero que cada uno suba hasta el próximo nivel. Si están aquí, cuando empezamos con ellos, quiero que suban hasta aquí. Ahora, si empiezan aquí, quiero que suban hasta aquí. Mi expectativa es que voy a guiarles de aquí hasta aquí, luego aquí, por todo el tiempo que esté yo en este ministerio. No quiero que se estanquen, ni que se queden en ningún nivel. Mi responsabilidad es reproducir discípulos para Jesucristo. Y cuando usted tiene bajas expectativas para los sordos, usted es culpable de discapacitarles aún más. Y creo que Jesucristo no está contento cuando estamos discapacitando a los sordos aún más. Tiene que ayudarles a crecer, no importa en qué nivel estén. Y créanme, he trabajado con muchos sordos sin lenguaje. Había una mujer japonesa de nombre Sonoko. Pensé que nunca lograría comunicarme con ella. De hecho, ninguno de los otros sordos en mi iglesia sabían cómo comunicarse con ella, excepto una mujer sorda y yo. Yo aprendí cómo comunicarme con Sonoko antes que todos los otros sordos, excepto por Tediseña. Así que Tediseña y yo éramos los únicos que podíamos comunicarnos con Sonoko. Sin embargo, ella asistía a la iglesia domingo tras domingo tras domingo. Tenía más de 60 años y asistía a la iglesia por años. La guiamos a Cristo. De hecho, yo le pedí a Teiseña, la mujer sorda, que guiara a Sonoko a Cristo, porque aunque yo quería hacerlo de todo corazón, mi trabajo es hacer discípulos. Así que le pedí a Teiseña que guiara a Sonoko a Cristo, y lo logró. Y Sonoko trajo a sus hermanas, que eran sordas también, pero eran mayores que ella, con más de 70 años. Y al fin una de sus hermanas, una sorda, aceptó a Cristo como su Salvador. Pero yo no quiero discapacitarlos aún más. Ahora entienda, yo colaboro con muchos líderes sordos alrededor del mundo. Conozco hombres sordos que sirven en ministerios en Japón, India, Sudáfrica, Australia, Europa, aquí en los Estados. ¿Y sabe qué? No conozco ningún sordo líder que tiene bajas expectativas para sus sordos. No traten a los sordos como si fueran sordos. Como líderes sordos, ellos están intentando hacer discípulos de otros líderes, de otros hombres sordos. Entonces, si los líderes sordos tienen expectativas altas para los hombres sordos, porque nosotros, los oyentes, tenemos expectativas bajas, metas bajas para los sordos. Y cuando no les trato yo como seres humanos y no les respeto como personas y no les tengo altas expectativas para ellos, ¿sabe qué pasa? Yo pierdo su respeto y no quieren regresar. Creo que muchos de nuestros ministerios de sordos han perdido personas sordas que podrían haber guiado a Cristo o que podrían haber discipulado por más tiempo, pero no pasó porque nosotros como oyentes no les hemos respetado como debemos y de entonces hemos perdido su respeto. Y muchas veces es porque hemos tratado a los sordos como si fueran sordos.
Entonces, glorificar a Dios. Esta es una de mis metas. Liderazgo masculino, otra de mis metas. Reproducción discipular, otra de mis metas. Faltan 2 más. Quédese conmigo. Crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual entre todos los sordos es otra de mis metas. Aunque me enfoco en capacitación de liderazgo, yo quiero que todos mis sordos crezcan espiritualmente. Quiero que todos crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Si usted no está creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo continuamente, más maduro, más conocimiento, más entendimiento, más íntimo con Jesucristo, si usted no está creciendo, ¿cómo puede esperar que sus sordos crezcan espiritualmente? Entiende que usted es el ejemplo en todas esas cosas. Ahora, yo invierto tiempo extra, mucho tiempo extra para capacitar líderes que con los otros. Pero esto no significa que no me fijo en los otros. Cada persona que entra a mi iglesia, que sea sordo u oyente, les saludo, les abrazo. En Brasil se abraza mucho. Un día estaba sentado en la plataforma preparándome para empezar el culto y todos estaban tranquilos, meditando, esperando que empezara el culto, porque yo les enseñé a orar antes de empezar el culto. Y todos estaban sentados, callados, y de repente entró una visita. Esta visita sorda era un macho. No voy a llamarle un hombre, pero sí era un macho. Pero se vistió como una mujer y se condujo como una mujer, muy involucrado en la comunidad solomita. Mire, cuando yo alcé mis ojos y le miré, nunca la había conocido antes. Otros hombres homosexuales llegaban a nuestra iglesia regularmente, escuchando la predicación de la palabra de Dios. Recuerdo bien ver una lesbiana aceptar a Cristo gloriosamente y había otros que sospeché que eran homosexuales, pero nunca sabía de verdad que también aceptaron a Cristo. Pero esta visita entró y cuando había visto yo quién había entrado, incliné la cabeza de nuevo y hablé con Dios y dije, Señor, necesito ayuda. Porque tengo que levantarme de esta plataforma e ir y saludarlo como saludo a cualquier otra visita todo el tiempo. Y honestamente, yo no quería ni tocar a este muchacho. Pero yo me levanté y me acerqué y sonreí y le di un abrazo como se lo daba a cualquier otra persona de la cultura brasileña y le ayudé a encontrar una silla y toda mi gente miró mi ejemplo. Ahora, ¿cómo imagina que ellos lo trataron a él después del culto? Bueno, tal vez no todos lo trataron igual como yo, pero por lo menos mi gente, los que estaba yo discipulando, capacitando, sabían qué pensaba yo de él y cuánto me importaba y cuánto le amaba y siguieron mi ejemplo. Entonces, quiero que todos mis sordos crezcan. Definitivamente quiero que todos mis sordos crezcan. Mi última meta hoy, la quinta, es el fortalecimiento de familias con miembros sordos.
el fortalecimiento de todas las familias que tienen un miembro sordo en su familia, sea una pareja sorda o sea una pareja oyente con un niño sordo, cualquiera sea el caso. Si haya un sordo en aquella familia, yo quiero fortalecer esta familia. Quiero alcanzarlos, primeramente para Cristo, los sordos, y quiero alcanzar a los oyentes para Cristo. En serio. Y voy a hablar de esto ahora. Yo invierto mucho de mi tiempo persiguiendo personas oyentes que tienen familiares sordos. Invierto mucho tiempo amándoles y cuidando a aquellos familiares oyentes porque ellos son responsables. Ellos cuidan a un sordo. Hago amistades con ellos. Estaba yo en las montañas Himalayas una vez y entré en un hogar donde vivía un sordo de más de 50 años que ellos cuidaron. Y ahora este hombre sordo con más de 50 años podría trabajar en las fincas de arroz muy bien. Sabía exactamente qué hacer. Era muy hábil en su trabajo, pero no se comunicó. No sabía señas. Y yo pregunté a su sobrino, que cuidó de él, y por casualidad era cristiano, y le pregunté a él dónde se congrega, y me explicó dónde se congregaba. Entonces le pregunté, ¿y el sordo? Y el sordo se llamaba Mama, ¿ok? Mama. Y le pregunto, entonces, ¿va Mama con usted a la iglesia? Oh, no, me dice, no va a la iglesia porque él no puede entender. Entonces le digo yo, ¿cómo están intentando alcanzarlo para Cristo? Me dice, no intentamos. No intentan, le digo. Y yo tomé el tiempo de ministrar a este hombre por un rato porque mi meta era, aquí es una familia donde el sobrino y su familia son cristianos. Asisten a la iglesia, sirven a Dios, pero no sabían que podían alcanzar a su tío, que deberían alcanzar a su tío. Entonces trabajé con ellos. Ahora, una de las cosas que hago yo cuando visito a los sordos es que siempre traigo a alguien conmigo. Muy pocas veces voy solo. Normalmente con otro hombre. Y antes de llegar, le digo, escuche, vamos a visitar y sentarnos y platicar con el sordo, sea la mamá o el papá o los dos o un hijo o la abuela o nieto. Vamos a quedarnos un rato con el sordo, pero dentro de 20, 30 minutos yo voy a levantarme y salir. Quédase usted con el sordo, sigue platicando con él, porque voy a ir a la cocina o voy al jardín o voy donde el carro, donde quiera que estén los familiares oyentes, yo voy e invierto mucho tiempo con ellos. De hecho, la mayoría del tiempo de la visita la paso con los familiares oyentes, mientras tengo a alguien platicando con el sordo en la sala o donde sea. También tengo la meta de alcanzar a los oyentes para Cristo. Ahora, esto suena muy bien. Vamos a alcanzar a los sordos para que podamos alcanzar a los familiares oyentes. Es como decir, vamos a alcanzar a los niños para que podamos alcanzar miembros familiares. Pero le pregunto esto, ¿cuántas veces perdemos el enfoque en los familiares e intentando alcanzar a los niños, nos olvidamos totalmente de la familia? ¿Y cuántas veces decimos vamos a alcanzar a los sordos para que podamos alcanzar a sus familiares,
pero luego nos olvidamos de los familiares porque estamos tan enfocados en los sordos. Mire, yo quiero alcanzar a toda la familia. Y cuando he alcanzado a toda la familia, ahora la persona sorda va a crecer en un hogar cristiano con más ayuda espiritual que la que yo podría darle en las pocas horas que estoy con él durante la semana. Yo invierto mucho tiempo con adultos sordos que son responsables de hijos oyentes, porque si puedo capacitar a los adultos sordos con hijos oyentes o a enseñar a sus hijos, y si puedo enseñar a los padres sordos a ser líderes espirituales, estos hijos van a crecer y hacer más para Dios porque sus padres les enseñaron. Pero antes de poder fortalecer una familia así, tengo que hacer una relación con las personas responsables. Quien quiera sea la cabeza del hogar, sea sordo u oyente, él es mi meta. Quien sea la cabeza de la casa, sea sordo u oyente, él es mi prioridad. Porque quiero alcanzar una cabeza, porque cuando alcanzo una cabeza, alcanzo un cuello y el resto del cuerpo, el resto de la familia en este caso. Y yo quiero una relación con la persona que más se comunica con el sordo en la familia. Ahora, si usted tiene experiencia con los sordos, visitando a los sordos en sus casas, sabe que normalmente hay uno, a veces dos miembros de la familia que han aprendido unas pocas señas o tal vez más para comunicarse con el hijo sordo o padre sordo. Y los otros no aprenden ni la mitad de señas porque hay uno o dos que prestan atención al sordo y están más cerca a él que los otros. Bueno, cuando yo entro a la casa así, quiero saber quién es esta persona que comunica mejor con el sordo y quiero enfocarme también en esta persona, porque si puedo alcanzar a esta persona y enseñarle, me va a ayudar a alcanzar y enseñar a su familiar sordo aún más. Quiero también que el liderazgo masculino de esta familia se involucre más en la vida de la persona sorda en esta casa. Y cuando se involucren más en la familia, van a involucrarse más en la iglesia también. Entonces, aquí están mis 5 metas grandes para entrenar personas sordas. Número 1. Haga todo para la gloria de Dios. Número 2. Enfóquese en el liderazgo masculino, en las cabezas de las casas y en los que se comunican con los sordos. Número 3. Reproduzca discípulos y tenga altas expectativas para los sordos en cuanto a reproducirse a sí mismos. Y para que sepan, los sordos físicamente se casan y se reproducen muy bien. Bueno, deben tener la expectativa que se reproduzcan espiritualmente también. Y yo sí tengo esta expectativa. Crecimiento espiritual de todos. Quiero que todos mis sordos crezcan espiritualmente. Es meta mía. Y luego fortalecer las familias, empezando con las cabezas de las familias y los que saben señas. Porque quiero que toda la familia funcione mejor como una unidad para comunicarse mejor con el miembro sordo, para que sepan que les amo yo y que Cristo les ama. Y si puedo alcanzar toda la familia para Cristo, esto es mi meta, porque así vamos a alcanzar más sordos.
Espero que pudo sacar mucha de esta sesión. Antes que terminar, quiero orar con ustedes para despedirnos. Oh Dios en los cielos, para cada persona mirando, escuchando, por favor, Señor, ayúdenos a capturar una visión para un mundo de sordos perdidos que necesita de Cristo, al lado de nuestra visión para un mundo perdido de oyentes sin Cristo, porque moriste para cada alma. Señor, que salgamos para glorificarte a ti, no importa lo que pasa, no importa la oposición que viene o qué difícil sea la situación. Ayúdenos a glorificarte a ti, ayúdenos a encontrar liderazgo masculino entre los sordos y poder entrenar estos hombres para ser líderes en sus propias casas, en nuestra iglesia y en la sociedad. Pero ruego, oh Dios, que nos ayude a reproducir discípulos. Queremos ver discípulos sordos, no solamente sordos llenando las bancas de la iglesia. Y Señor, también pido que nos ayude a animar a todos los sordos y ver todos los sordos creciendo y ver nuestras familias fortalecidas por tu palabra y por mi influencia, por mi discipulado, mi tiempo, mi atención, mi cuidado, mi amor para ellos. Ayúdenos a fortalecer familias. Ayúdenos cada uno en nuestra iglesia ver los sordos creciendo, sirviendo, amando a ti y sus familias también fortalecidas para que puedan trabajar y funcionar bien como una unidad familiar, a pesar de tener miembros sordos. Pedimos todo esto por amor de tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.